¿Listos para nuestro estudio de esta noche? Abran su Biblia a Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47 es en donde vamos a seguir nuestro estudio bíblico esta noche. Versículo por versículo a través del libro de Isaías. Un capítulo muy interesante, un capítulo muy interesante. Isaías ha sido interesante, pero hay capítulos como que nos ayudan a profundizarnos más en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en lo que estaba pasando en el tiempo que Isaías escribió y cómo el Señor muchas de estas cosas las profetizó, usó a Isaías para profetizarlas muchos años antes, y esto es precisamente una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, Isaías capítulo 47, ¿ya lo encontraron? Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, abrimos tu palabra, anticipando que como siempre tienes algo para nosotros. Gracias, Señor, porque siempre que nos reunimos para adorar tu nombre, para alabarte por las cosas que has hecho, Señor, para recordar lo bueno y lleno de gracia y misericordia que eres para con nosotros, nos sentimos bendecidos por haber estado en tu presencia. Y somos tan bendecidos cuando abrimos tu palabra, Señor, y descubrimos cosas en ella que no habíamos visto antes, cosas que finalmente entendemos porque tu Espíritu Santo nos da el poder para entenderlas como tú quieres que las entendamos. Entonces, Señor, como siempre, que tu siervo mengüe, tu Espíritu crezca entre nosotros y que la palabra de Dios, Señor, se convierta en una luz para nuestros ojos, para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, capítulo 47 de Isaías entonces. Este capítulo cambia las cosas un poco de lo que hemos estado viendo, porque este capítulo, o a través de este capítulo, Dios, usando a Isaías, va a predecir finalmente la caída de Babilonia. Ahora tenemos que tener cuidado aquí, porque está hablando de la caída de Babilonia en el tiempo en el que Babilonia existió. En el libro de Apocalipsis vemos la caída de Babilonia la Grande, que es un sistema religioso, de gobierno, de filosofía, etcétera, etcétera, que va a estar reinando sobre el mundo durante los últimos tiempos, que ya, de hecho, estamos ahí. Pero va a llegar el día en el que Babilonia la Grande va a caer, ¿verdad? Y es en donde Juan dice, ¿hasta dónde has caído? Etcétera, 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 ¿verdad? Pero esta es la primera caída de Babilonia, después de que llegó al poder, después de que llegó a ser la nación tan poderosa y conquistadora que era. Va a haber una caída, hubo una caída de Babilonia, en la que Dios se vengó de ellos. Y aunque el Señor les había permitido hacer todo lo que hicieron, como vamos a ver, Babilonia y su ejército y su sistema de gobierno abusó de muchos de los pueblos que conquistó. Entonces, en este capítulo, Isaías va a predecir la caída de Babilonia en un tipo de burla. Se va a estar como que Dios se está burlando de Babilonia, les está hablando sarcásticamente, les está hablando de una manera en la que dentro del mensaje yo veo que Dios está tratando de convencerlos de que se vuelvan de sus dioses falsos, de que se vuelvan de sus hechiceros, de que se vuelvan de todas sus ideas que tenían a él y le pidieran perdón. Pero como siempre sucede, no quisieron. Y yo creo que conociendo lo que conocemos de Dios, podemos llegar a la determinación de que cuando el Señor está insistiéndole a alguien o a algún pueblo que haga algo, que haga esto, que haga lo otro, que cambie su manera de ser, de manera de pensar, es porque le quiere perdonar. ¿Sí? Pero cuando estos pueblos o estas naciones o estas situaciones, estas personas no cambian su manera de pensar, entonces el Señor simplemente tiene que disciplinarlos, tiene que dejar su justicia caer, y esto es lo que vamos a ver con Babilonia. Pero noten ahí en el versículo 1 de Isaías capítulo 47 cómo comienza esta profecía de la caída de Babilonia. Noten, baja de tu trono y siéntate en el polvo, virginal ciudad de Babilonia. Tu trono es ahora el suelo, destronada ciudad de los caldeos. Nunca más volverán a llamarte tierna y delicada. Noten entonces cómo comienza el Señor a hablarle a Babilonia. Le dice, bájate de tu trono, ¿sí? Baja de tu trono, porque Babilonia había estado acostumbrada a estar en su trono y estar muy exaltada, a ser muy exaltada ante todos los pueblos, por el poder tan grande que tenía. Estaba acostumbrada a ser reverenciada, estaba acostumbrada a ser temida, ¿verdad? Estaba acostumbrada a que todo el mundo le hacía honras y la recibía por donde fuera, con gran honor y con gran pompa y circunstancia, por así decirlo. Y entonces el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Ya bájate de tu trono,
¿sí? Bájate de tu trono. Porque, de nuevo, los babilonios creían que su ciudad era la reina del mundo. Se le llama virginal porque también nadie nunca la había tocado como a las ciudades que ellos habían ultrajado. No había habido ningún poder militar, ningún poder gubernamental que la hubiera podido tocar como ellos habían tocado a las ciudades que ellos mismos habían ultrajado. Y ahora la ciudad ha caído hasta el suelo y nunca más va a ser vista como una tierna y delicada virgen. Y no quiere decir que literalmente cayó hasta el suelo, sino que quiere decir que Dios la bajó de su, ¿cómo le podríamos decir? Dios la bajó de su trono, Dios la bajó de ese lugar en donde ella creía, como vamos a ver más adelante, que siempre iba a estar, ¿sí? Entonces, estas palabras de nuevo están llenas de sarcasmo, ¿sí? Babilonia se había comportado como si fuera hija de un dios, pero con lo que va a sufrir, vamos a ver que iba a quedar claro que solo era hija de los caldeos. Y que no tenían nada de qué hacer alarde, no tenían nada por qué enorgullecerse, no tenían nada que le pudiera hacer por lo que debería sentirse como superior a los demás, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver en ese capítulo es que vamos a ver muchos términos antropomórficos, o sea, hombres mórficos, formas, para que se pueda uno hacer una imagen de lo que estas palabras significan. En la Biblia se habla muchas veces en términos antropomórficos para que nosotros nos demos una idea. No quiere decir que son exactamente eso, sino que son como eso. En el libro del Apocalipsis dice, vi cosas como que era esto, como que era lo otro. Es para darnos una idea nada más, porque si no, no lo podríamos visualizar nosotros. Entonces, usan términos antropomórficos para que nosotros podamos tener una imagen en el ojo de nuestra mente de lo que las palabras significan. Babilonia es representada como una mujer que se creía, como diría mi mamá, la divina garza. Así diría mi mamá, se cree la divina garza, ¿sí? Pero que sería avergonzada por lo que le iba a suceder. Ahora, para los que no conocen el término divina garza, creerse la divina garza significa que una persona se cree muy importante, superior, o que tiene un talento excepcional, a menudo sin que esto sea necesariamente cierto. Entonces la divina garza es alguien que se cree. ¿Por qué le apunta a la hermana? Oh, yo creí que está diciendo, acá está una. No. Disculpen. Disculpen, es que estoy viendo el panorama y ok. No quiero sembrar discordia entre los hermanos, mucho menos entre las hermanas. Pero entonces lo que le está diciendo es que tú te crees muy. Tú te has creído como que eres excepcional, tú te has creído como que como que siempre vas a estar encima de todos. Sí, pero no tienes nada de nuevo por qué creerte importante, no tienes nada por qué creerte superior, no tienes nada por qué creer que tienes un talento excepcional, no lo tienes. Todo lo que tenía Babilonia era porque Dios le había permitido lograrlo, era porque Dios le había permitido que lo conquistara, que lo obtuviera, porque Dios tenía propósitos inclusive para la maldad de Babilonia, de la que él sabía que era capaz Babilonia, porque Dios tiene propósitos para todos, para los buenos, para los malos, para todo mundo, tiene propósitos en los que va a usarlos para cumplir esos propósitos, ¿sí? De una manera o de otra, y eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Es algo que tenemos que tener muy en mente, especialmente cuando se nos presentan enemigos que parecen ser formidables enemigos o parece ser que son enemigos que no tienen la más mínima misericordia y que parece ser que lo único que quieren hacer es acabar con nosotros. Tenemos que siempre pensar que Dios tiene un propósito en todo ello. Entonces se creían de nuevo la divina garza. Babilonia se creía la divina garza, se creía muy importante, superior, excepcional, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el Señor nunca ha estado a favor de las personas o de los países, podemos decir, que se creían mucho más que los demás. Dios nunca ha estado al favor de los que son orgullosos, de los que son soberbios, ¿sí? De hecho, Él dice que Él da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero a los soberbios los desprecia. ¿Por qué? Porque por esa soberbia a menudo se pueden creer o creen que se pueden poner por encima de todos los demás y no ven que su postura o que su manera de actuar o que la manera en la que están haciendo ciertas cosas
no sirve para edificar, sino que sirve para derribar. Y nosotros debemos estar siempre listos y dispuestos a ver que lo que estamos haciendo sirve para edificarnos los unos a los otros. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, siempre les voy a decir, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, que nunca nos vamos a ofender, que nunca vamos a hacer algo que no le caiga muy bien a alguien. Lo que estoy diciendo es que esa debe ser nuestra intención. Pero el Señor, aunque es misericordioso y aunque es lleno de gracia, ¿sí?, también tiene sus límites. Y aquí lo que podemos ver es que está llegando ya a sus límites con Babilonia. ¿Por qué? Porque el propósito ya se cumplió y porque a pesar del tiempo que ha tenido Babilonia para conocer de Dios y conocer a Dios, no ha decidido ni siquiera buscarlo, ni siquiera tratar de ver si había alguna manera de acercarse al Dios de los israelitas a quienes habían conquistado. En Job capítulo 9 y el versículo 13, noten lo que dice ahí. Dios no se retracta. ¿Sí saben qué quiere decir retracta, verdad? No se echa para atrás, no da paso en reversa, no tiene reversa Dios. Si se enoja, ante Él se humillan incluso los más soberbios. Entonces el Señor ya estaba enojado con Babilonia. Y lo que le está diciendo es que, ¿sabes qué? Vas a caer hasta donde no pensabas que ibas a caer. Baja tu trono al suelo, vas a comer polvo, lo que es lo que le está diciendo. Tu trono ya no va a estar enaltecido, tu trono ya no va a estar en donde estaba, tu trono va a estar en el polvo. En Proverbios capítulo 29 y el versículo 23, miren lo que dice. La soberbia, ¿qué hace? Humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. La soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Entonces, si queremos ser honrados por los demás, ¿qué quiere decir? Básicamente la honra quiere decir admirados, respetados, bien vistos por los demás. ¿Cuál es el camino para lograr esas cosas? La humildad. Pero se cree todo lo contrario, ¿no es cierto? Se cree que entre más altanero se cree que entre más creído se cree que entre más justo se presente la persona, más admirada va a ser. Y no es así, en la economía de Dios no es así. El que quiere estar sobre todos va a ser ¿qué? El siervo de todos. ¿Sí? Y siempre va a estar sirviendo para buscar exaltar a los demás y no a sí mismo. Sino va a tratar de que los demás sean exaltados, de que los demás sean alabados, de que los demás sean admirados, ¿sí? Y no él o ella mismos. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender, porque ese fue el carácter que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo. Y todos debemos buscar tener ese carácter en cualquier situación. Había un dicho hace mucho tiempo en los medios cristianos que tenía una WWJD que quería decir What would Jesus do? Que quería decir ¿qué haría Jesús? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, cuando vamos a actuar de alguna manera. Tenemos que medirlo a lo que haría Jesús y determinar si lo que estamos pensando hacer sería la forma en la que Jesús lo haría o si es simplemente nuestra forma de hacer las cosas. ¿Sí? Y si vemos que es nuestra forma de hacer las cosas, por justo que nos parezca, por correcto que nos parezca, debemos ¿qué? Hacerlo a un lado y buscar hacer las cosas como Jesús lo haría si Él estuviera en esa situación. Entonces esa es una lección muy importante para entender. De nuevo, en Proverbios 29, 23, la soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. En el Salmo 147 y el versículo 6, noten lo que dice. El Señor, ¿qué hace? Exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Qué le dijo a Babilonia? ¿Qué le dijo con su trono? Baja de tu trono y siéntate, ¿en dónde? En el polvo. Entonces es lo que Dios está haciendo. Dios no está haciendo nada que vaya contra su carácter. Dios está haciendo exactamente lo que su palabra dice que va a hacer. Dios obra exactamente como la palabra dice que va a obrar en las diferentes circunstancias. Que no nos agarre de sorpresa, que no nos tome por sorpresa, que si tenemos el Espíritu, y al hablar del Espíritu no estoy hablando de un Espíritu que nos posea, pero el sentimiento, el sentir, ¿verdad? Que tenía Babilonia y nos creemos la divina garza, que no nos sorprenda cuando el Señor nos baje hasta el polvo. No preguntemos por qué.
No preguntemos qué hice, si estoy tratando de imponer mi voluntad, si estoy tratando de imponer mi manera de ver las cosas, pase lo que pase y yo soy el único que está en lo correcto y todos los demás están equivocados. Aunque fuera cierto, en lugar de tratar de imponer, tengo que pedir al Señor que les ayude a ver por qué están equivocados, si es que están equivocados. Pero no debo ser yo el que trate de imponerme. ¿Sí? Puedo presentar mi caso, puedo presentar la exposición de la palabra, puedo presentar la razón por la que yo creo que lo que estoy diciendo es lo correcto, pero yo no tengo el poder para imponerle a nadie nada. Y a menudo hay gente que trata de imponerse sobre las personas. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo hizo. Si eso hubiera hecho el Señor Jesucristo, todo el mundo fuera salvo. Porque lo único que tenía que hacer es simplemente decir, ¿saben qué? Pues últimamente todos van a hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, y ya se hubiera acabado todo el problema. Pero no lo hizo así. Nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos. Amén. Noten el versículo 2 de Isaías 47, ponte a moler el grano y haz harina, quítate el velo y las sandalias, descúbrete las piernas y cruza los ríos. Ahora, ¿qué le está diciendo? Todos estos son términos que está usando para que entendamos lo que está diciéndole a Babilonia que va a hacer. Que el moler el grano, hacer harina, ¿qué eran esto? Estas eran tareas que eran una labor para esclavas. Era una labor para esclavas. Y que una reina nunca tendría que hacer por sí misma. ¿Sí? El tomar el grano, el molerlo, el hacer harina. Eso era algo que una reina jamás haría. ¿Por qué? Porque todo se le traía, todo se le servía en bandeja de plata, todo. ¿Cuándo van a ver una reina moliendo grano? ¿Cuándo van a ver una reina haciendo harina? Nunca. ¿Sí? Entonces, estas eran labores para esclavas y que una reina nunca tendría que hacer. Ahora, ella será forzada a hacerlas por sí sola. De nuevo, estamos hablando de Babilonia. Y nos está dando la imagen de una mujer para que nosotros nos demos cuenta de lo que va a pasar con Babilonia, toda la nación de Babilonia. Ahora, en cuanto al velo y las sandalias, las reinas siempre se vestían con ropa de lo más fino. Era lo que hacían los generales y los reyes cuando iban a luchar a otros países, buscaban las cosas más finas, las cosas más elegantes y se las traían, y las reinas siempre andaban con la ropa más fina, siempre andaban con las sandalias más costosas. Ahora todo esto le va a ser quitado. Todo esto le va a ser quitado. Ya no va a tener esas ropas finas, ya no va a tener esas sandalias. Sí, me imagino que en aquel tiempo tenían las reinas sandalias en el closet, como ahora muchas mujeres tienen zapatos en el closet, ¿verdad? Montones y montones, ¿sí? Pero en aquel tiempo se le está diciendo a la reina, ¿sabes qué? Ya no vas a tener nada de eso, ya no vas a tener la ropa fina, ya no vas a tener sandalias muy costosas. Todo esto se te hará quitado. De nuevo, a las reinas normalmente se les cargaba y no tenían que cruzar los ríos a pie. Han visto alguna vez las películas, ¿verdad? Donde a Cleopatra la van cargando y nada más se asoma de vez en cuando para pedirle algo al mozo que está y tiene ahí un lado o algo. Si iban a cruzar ríos o algo, no le decían, ¿sabe qué, reina, bájese porque quién sabe cómo nos vaya a ir aquí? No, ellos la cruzaban, aunque hubiera quienes se ahogaban por tratar de cruzarla sin que se mojara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora ya no se le va a cargar más. ¿Sí? Ahora iba a tener que cruzar los ríos a pie. Ahora iba a tener que hacerlo como ella, el país de Babilonia, había hecho a las mujeres que había llevado cautivas a Babilonia. En otras palabras, como diría mi nana, iba a tener que remangarse las naguas y pasar por el río ella misma, ella sola, por su propio pie. ¿Sí? Ya no iba a tener nadie que la iba a ayudar a que hiciera eso. Por favor, notemos estas cosas que el Señor le está diciéndole a Babilonia que le va a pasar, porque como le dije anteriormente, si nosotros queremos comportarnos como Babilonia, que no nos extrañe cuando se nos humille hasta el polvo. Porque eso es lo que va a suceder. Tarde o temprano eso es lo que va a suceder. Ahora noten lo que dice el versículo 3, porque parece ser que la cosa va empeorando. Versículo 3 de Isaías 7.
Tu desnudez quedará al descubierto, tu deshonra quedará a la vista de todos. Yo voy a tomar venganza y nadie saldrá bien librado. Noten, tu desnudez. ¿Sí? Babilonia entonces iba a perder su estatus, iba a perder su privilegio. La desnudez indicaba deshonra, impropiedad, falta de dignidad y vulnerabilidad por la exposición indecente del cuerpo. Sí, en aquel tiempo la desnudez era algo de que avergonzarse. En nuestros días, ¿a poco no es cierto? En nuestros días, es lo que todo el mundo anda usando, es lo que está de moda, es lo que usan, Tengo que pensarlo. ¿Qué haría Jesucristo? Es lo que todas las muchachas andan usando. Ok, las muchachas. No una señora como usted, como algunas señoras, ¿no? Digo, debemos de ser honestos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la desnudez era era algo de lo que se debía avergonzar la persona. Sí, de nuevo la desnudez indica deshonra, algo impropio, inapropiado, algo falto de dignidad. La desnudez hacía que la persona fuera vulnerable. Sí, ¿se acuerdan de los hijos de Noé? ¿Se acuerdan cuando Noé se quedó borracho en su tienda y su hijo más pequeño entró y lo vio y luego fue y les habló a los hermanos y hey, aquí está el jefe todo encuerado, mire, vengan a verlo. Estaba en un momento de vulnerabilidad. Eso es de lo que está hablando aquí. Aparte, era la costumbre de los reyes triunfantes llevar a sus prisioneros semidesnudos por las calles de su ciudad para avergonzarlos y humillarlos aún más. Entonces tomaban a los prisioneros, les quitaban la ropa, los dejaban en paños menores, les ponían grillos en las manos y cepos en los pies y los jalaban como si fueran perros a través de la ciudad para que los vieran y se sintieran más humillados todavía. ¿Sí? Esto fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo mismo. Esto fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo mismo cuando lo crucificaron, aumentando así su humillación. Noten en Mateo 27, los versículos 27 al 29, dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego, ¿qué le hicieron? Lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona de tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña, y entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían: salve, Rey de los judíos. Entonces le quitaron su ropa, le quitaron toda su ropa, lo dejaron en paños menores y luego a forma de burla le pusieron ese manto escarlata, porque el escarlata o el púrpura es el color de la realeza. ¿Sí? Para burlarse de él, pero le quitaron sus ropas. Después, cuando lo llevan al Calvario, al monte Calvario, le vuelven a dar sus ropas y se las ponen, ¿sí? Y vestido con sus ropas va caminando por la ciudad, pero al crucificarlo le volvieron a quitar la ropa y lo dejaron desnudo sobre la cruz para que todo mundo lo viera. En Mateo 27:35 se nos dice que después que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías a propósito: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces le quitaron sus ropas, lo dejaron desnudo, por así decirlo, y por eso vemos al Señor en paños menores en la cruz, porque le quitaron la ropa para humillarlo más, para que fuera más humillado, para que la gente se burlara más de él. En contraste con estas palabras, vemos las palabras de aliento que se les da a los israelitas. Porque en el próximo versículo eso es lo que tenemos, palabras de aliento para los israelitas. Y es el único versículo en este capítulo que nos habla de palabras de aliento para nadie. Pero noten lo que dice el versículo 4. El nombre de nuestro Redentor es el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel. O sea, en contraste con todo lo que le está pasando a Babilonia, en contraste con todo lo que le va a pasar, el Señor, por medio de Isaías, está reiterando que Él, el Señor de los ejércitos, es el Redentor de Israel, es el Santo de Israel.
Les está diciendo como que esto es lo que le va a pasar a Babilonia, pero ustedes van a ser redimidos. Ustedes van a ser comprados de nuevo. ¿Sí? Ya vimos lo que quiere decir la palabra redentor, ¿verdad? Recordamos lo que esto quiere decir. Este es un título que se le aplica en forma muy particular a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro redentor. ¿Por qué? Porque nos redime de todo mal pagando nuestro rescate. Pagando nuestro rescate. Eso es lo que quiere decir redimir. Alguien que paga el rescate de otro. Es como, por ejemplo, el pecador. Es como que el pecador se encuentra secuestrado por el pecado. Si vamos a ilustrarlo de esa manera. Cuando alguien es secuestrado, ¿qué se le pide a los familiares? Un rescate. Entonces es como que el pecador se encuentra secuestrado por el pecado. Y Dios decide pagar por su rescate con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que nos pasó a nosotros. Estábamos secuestrados por nuestro pecado, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Sin embargo, por amor el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre para pagar el rescate, ¿sí?, que se tenía que pagar para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Yo no sé ustedes, pero yo le doy tantas gracias a Dios porque decidió pagar ese rescate. Porque si no, todavía estaría secuestrado por el pecado. Y estaría sirviéndole al pecado y haciendo las cosas que vienen por naturaleza, aquellos que seguimos los deseos de la carne y que no nos ponemos al servicio de Dios y que no nos rendimos delante de Dios. Sí, toda persona que sigue sirviendo al pecado está secuestrada por el pecado. Y no hay necesidad, lo triste es que no hay necesidad de estar sirviendo al pecado, de estar secuestrado por el pecado, porque Jesucristo ya pagó por el rescate. Lo único que tenemos que hacer es decir, ok, Señor, acepto que tú pagaste por mi rescate, perdóname y ahora ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir por ti, ayúdame a vivir en ti. Y a preguntarme, ¿qué haría Jesucristo en cualquier situación que enfrente? Sí, porque eso es lo que deberíamos de estar haciendo, porque deberíamos de tener ese mismo deseo de hacer lo que Jesucristo hizo. Pero sí, estábamos secuestrados por el pecado y Dios pagó el rescate que se debía por nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. Noten lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20. Ustedes saben que fueron ¿qué? Rescatados, que también puede traducirse redimidos, de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate, esa redención, no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Dios nos hubiera podido dejar ahí cautivos del pecado por toda nuestra vida terrenal y luego cautivos de Satanás por toda la eternidad. Pero ¿qué hizo? Decidió pagar por nuestro rescate. Y de nuevo eso me asombra a mí, que haya decidido pagar por mi rescate. Que haya decidido pagar por alguien como yo, que tanto tiempo lo estuvo despreciando, que no quería caminar con Él, que no quería servirle a Él, que no quería acercarme a Él, que lejos de correr en su dirección, corría en dirección opuesta. Hasta que finalmente su espíritu me hizo ver el error tan grave que estaba cometiendo y con lágrimas en los ojos me volví a Él, porque entendí que no tenía por qué seguir viviendo así. Porque Él ya había pagado por mi rescate. Lo único que yo tenía que hacer era volverme a Él, aceptar ese pago y ser libre del pecado. ¿Sí? En Tito capítulo 2 y el versículo 14, noten lo que dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Entonces primero nos redime, primero nos rescata, ¿sí? Primero nos empieza a purificarnos, a santificarnos.
Y después toda esa purificación, esa redención de la iniquidad, ese rescate de la iniquidad, nos hace darnos cuenta que para la razón por la que nos redimió, la razón por la que nos rescató, fue para que fuéramos un pueblo para Él celoso de buenas obras. Cuando alguien es celoso de algo, de alguien, ¿qué quiere decir eso? Que lo quiere, que eso es lo que busca, que no se da por vencido, que no le corre, no le huye, ¿sí? Entonces, las buenas obras debemos de estar celosos por hacer buenas obras, no para salvarnos, sino porque Él ya pagó por nuestro rescate y nos ha salvado, ¿sí? Porque Él ya pagó por nuestro rescate y nos ha salvado. Y si me preguntan a mí, es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer. Si Él nos salvó para vivir con Él por una eternidad en el cielo, ¿qué más podemos hacer con la pequeña cantidad de años que tenemos para vivir aquí en esta vida? Servirle a Él, entregárselo a Él. Porque nada más lo que hacemos por Él, en Él y para Él es lo que es perdurable. Todo lo demás va a desaparecer. Todo lo demás va a desaparecer. ¿Sí? Y esto es lo que Dios era para Israel. Ellos estaban secuestrados en Babilonia y Él iba a ser el que los redimiera de ese cautiverio. Ellos estaban secuestrados en Babilonia y Él iba a ser el que los redimiera de ese cautiverio. Noten Isaías capítulo 41, el versículo 14. Isaías 41, versículo 14 dice: y tú, Jacob, eres como ¿qué? Como un gusano, pero no tengas miedo. Ustedes los israelitas son muy pocos, pero yo soy su socorro. Palabra del Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dice? Tu Redentor. Yo voy a pagar por ti. Yo voy a dar el pago que se necesita dar para rescatarte. Sí, el Señor los había permitido a Babilonia que los llevara cautivos por su pecado, pero el mismo Señor que impartió justicia, también es el mismo Señor que imparte misericordia. Es el mismo Señor que imparte su gracia. Sí, entonces, de nuevo, las cosas, acuérdense lo que se nos dice, lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para amonestación nuestra. Entonces, si nos comportamos como Israel en el Antiguo Testamento, podemos esperar que Dios tenga la misma reacción a nosotros en el Nuevo. Sin embargo, porque ahora estamos en Cristo, ahora se nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aunque tengamos que pasar por disciplina a veces, aunque tengamos que pasar por tiempos de corrección a veces, vamos a ser bien librados. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó por nuestro rescate. En el Salmo 130, los versículos 7 al 8 dice: Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante ¿qué? Redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Cuando el ángel le dijo a María que iban a tener un hijo y que le pusiera Jesús, ¿se acuerdan por qué le dijo que le pusiera Jesús? Porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa fue la misión de Jesucristo. Las sanidades, los milagros, los muertos resucitados, etcétera, etcétera, fueron herramientas que se le dieron para que la gente supiera que Él venía del Padre, ¿sí? Para que supiera la gente que Él venía del Padre. De la misma manera, nosotros podemos ver esos milagros, nosotros podemos ver esas manifestaciones de poder para que la gente vea que somos enviados por el Señor. Pero no fue lo único que se la pasó haciendo, ¿sí? Lo que más se la pasó haciendo, ¿qué fue? Predicando, enseñando, dándole el sentido a la palabra que ya habían tenido por miles de años, pero que no habían tenido el verdadero sentido. ¿Por qué? Porque los fariseos, los sacerdotes, los líderes judíos habían usado la palabra para someter al pueblo y no para enseñarle al pueblo a seguir a Dios, ¿sí? Por eso les decía hace un par de semanas que por eso me gusta la instrucción se me fue la expositiva, ¿sí? Porque se trata de exponer la palabra, no de imponer la palabra. Porque hay muchos que lo único que tratan de hacer es imponer la palabra.
Pero si la palabra misma, si la exposición de la palabra no hace que la persona quiera cambiar su manera de pensar, quiera cambiar su manera de vivir, ¿ustedes creen que toda la imposición de un hombre va a ayudarles a hacerlo? ¿Por qué? Porque lo van a hacer mientras están en la iglesia, pero ¿qué va a pasar cuando se vayan de la iglesia? Lo que les venga en gana. Porque como ya no está el que les está imponiendo su voluntad a un lado de ellos, van a hacer lo que les venga en gana. Entonces se trata de exponer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de las personas, pero no de imponer la palabra de Dios, ¿sí? Se expone y la persona decide si la va a poner en práctica en su vida o no. En Jeremías capítulo 50, los versículos 33 al 35, noten lo que leemos ahí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos al mismo tiempo. Recuérdense, Israel eran las 10 tribus del norte, Judá y Benjamín eran las tribus del sur, pero fueron oprimidos al mismo tiempo. Todos sus opresores los tomaron cautivos y no los quisieron soltar. Noten el versículo 34, pero yo soy su ¿qué? Poderoso Redentor. Mi nombre es el Señor de los ejércitos. Yo seré su defensor y daré reposo a su tierra. Pero a los habitantes de Babilonia no los dejaré reposar. Guerra contra los caldeos, guerra contra los habitantes de Babilonia, guerra contra sus príncipes y sus sabios. Y luego termina, palabra del Señor. ¿No quiere decir que eso es lo que iba a hacer? Sí, por eso el Señor siempre les dice a los israelitas: no se preocupen, no se desesperen por el mal que les está sucediendo. Todo es temporal. Yo los voy a salvar. Tengo que disciplinarlos, tengo que castigarlos por cómo se han estado portando. No puedo ser un Dios justo y pasar por alto todo lo que están haciendo. Si voy a ser un Dios justo, tengo que castigar sus obras. Pero también soy un Dios misericordioso. ¿Sí? Y yo voy a ser su poderoso Redentor, ¿sí? Dios no, mis hermanos, a veces creo que esto es algo que no entendemos. Dios no dejó ninguno de nuestros pecados sin castigarlos, ¿sabían ustedes? Dios castigó todos nuestros pecados, pero no los castigó en nosotros, los castigó ¿cómo? En nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de nuestros pecados ya fueron castigados, ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. El castigo que nosotros merecíamos lo recibió Él, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no lo puede, si no, no sería un Dios justo. Entonces, por ser un Dios justo, tuvo que imponer ese pecado sobre los hombros de su Hijo Jesucristo. Y por eso el Señor clamó a gran voz desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad, mi pecado, sus pecados, fueron puestos sobre Él para que Él pagara por ellos, porque tenían que ser juzgados por Dios. Seguimos leyendo en Isaías 47, los versículos 5 al 7, donde dice: siéntate, ciudad de los caldeos, guarda silencio y entra en las tinieblas, porque nunca más volverán a llamarte Señora de los reinos. Yo me enojé contra mi pueblo, degradé a los que son míos. Noten lo que está diciendo acerca de Israel, ¿ok? Yo me enojé contra mi pueblo, degradé a los que son míos y los entregué en tus manos. Pero tú no les tuviste compasión. Sobre los ancianos dejaste caer el peso de tu yugo. Creíste que siempre serías señora, pero no te detuviste a pensar que un día llegaría tu fin. Oh my goodness, estas son palabras muy severas de parte del Señor. Y son palabras que nosotros debemos de tomar a pecho también. Porque a menudo podemos estar viviendo en pecado y podemos estar jugando con pecadillos aquí y allá y podemos estarnos comportando un poquito hacia la izquierda y podemos estarnos comportando un poquito de pecado. Y porque el Señor no dice nada, porque no nos ha pasado nada, porque no se nos ha descubierto, podemos seguir en Él muy tranquilos y creemos que es porque Dios no le importa. Este no es tan pecado que a Dios le importe. ¡No! Nos está dando la oportunidad de que veamos en dónde nos estamos metiendo, de que veamos lo que estamos haciendo. Y nos da estas historias en la Biblia para que veamos lo que va a suceder.
si no llegamos a reconocer nuestro mal comportamiento y seguimos creyendo que todo está bien con Él. Va a llegar el momento en el que se va a cansar. Noten el versículo 7 de nuevo. Creíste que siempre serías señora, pero no te detuviste a pensar que un día llegaría tu fin. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es que Él entregó a Israel en manos de Babilonia. Pero ellos abusaron cruelmente de Israel. ¿Sí? Y que ese abuso de Babilonia hacia Israel iba a ser vengado por el Señor, como lo podemos ver en el caso de los asirios. Si quieren ver cómo el Señor juzgó finalmente a los asirios después de lo que le hicieron a Israel, vuélvanse en su casa esta noche y lean el capítulo 10, los versículos 1 al 19 y el capítulo 49, versículo 25. Ahí es en donde el Señor nos dice qué fue lo que hizo con los asirios. Y cuando habla de que Babilonia creyó que siempre sería vista como una señora, significa que Babilonia se jactaba arrogantemente de que siempre seguiría siendo un imperio, la señora de los reinos, y esto equivalía a una blasfemia, porque eso no dependía de ellos, sino ¿de quién? De la voluntad de Dios. Pero Babilonia creía que por sus nahuas siempre iba a estar sentada en el trono, siempre iba a ser la más poderosa, siempre iba a ser nadie la iba a poder tumbar del trono. ¿Sí? Cuidado con tener esa actitud, mis hermanos, porque ¿saben qué? No sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Alguien puede estar ya buscando la manera de hacernos trompezar y caernos. Alguien está socavando debajo de nosotros y cuando menos pensamos, el suelo se va a abrir y vamos a caer a donde no pensábamos que íbamos a caer. Porque alguien ya está intentando vernos caer. Porque nadie puede ver a otra persona, especialmente en algunas culturas, nadie puede ver a otra persona de su misma raza triunfando. ¿Por qué? Porque si ven a otra persona de su misma raza triunfando, y que le va bien, etcétera, etcétera, hay algo que ¿por qué yo no? ¿Y por qué a mí no? Y tratan de ponerle la zancadilla para tumbarlo. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Mi papá admiraba mucho a los orientales, porque nos decía, miren a los orientales, cómo vienen y se ayudan los unos a los otros, y hablaba de otras nacionalidades, y luego decía, y nosotros como mexicanos, qué bárbaro, en lugar de ayudar a los demás a subir, estamos ahí para darle la patada para que no nos alcancen. Yo no sé, cosas culturales, no entiendo todavía yo por qué, pero suele suceder. Hay gente que no puede ver a alguien levantarse del suelo porque ya andan buscando la manera de ponerle una zancadilla para que se caiga. Sí, entonces, de nuevo, cuando habla de que Babilonia creyó que siempre sería vista como la señora, significaba que Babilonia se jactaba arrogantemente de que siempre seguiría siendo la señora de los reinos. Y esto era una blasfemia porque eso no dependía de ellos, sino de la voluntad de Dios. Sí, en Daniel capítulo 2, los versículos 20 y 21, dicen lo siguiente, y dijo Daniel, bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Noten el versículo 21, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes que los pones y a otros los quitas, a los sabios y entendidos les das gran sabiduría. El Señor es el que pone reyes, el Señor es el que quita reyes. ¿Sí? El Señor es el que los exalta, el Señor es el que los puede hacer caer, es el que los puede hacer caer también. Es la voluntad de Dios, es por la voluntad de Dios que las cosas suceden, que Él permite que sucedan como van a suceder. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos vivimos en lo que se supone que es una democracia, ¿no? Y votamos por presidentes, por senadores. Dios no pone el presidente que Él quiere. ¿Ok? Dios deja que el pueblo vote por quien ellos quieren y simplemente confirma lo que el pueblo está pidiendo. Pero Dios no pone en este sentido. ¿Sí? En el sentido del que estamos leyendo aquí, en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, Dios permitió que Babilonia llegara al poder. Pero en cuanto terminó de usar a Babilonia para sus propósitos, la tumbó del poder también. Porque ya había cumplido con su propósito. ¿Sí? Y saben que la palabra de Dios es muy clara y nos habla de no actuar
de no actuar con presunción. Sí, de no actuar con presunción. Porque podemos actuar con presunción creyendo que todo lo tenemos ya descifrado y que sabemos exactamente lo que tiene que pasar, etcétera, etcétera, y sin consultar con Dios. Si es lo que nos dice Santiago, en Santiago capítulo 4, los versículos 13 al 16, noten. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, que estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Qué bárbaro, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a hacer hacer trueques y vamos a hacer tranzas y vamos a vender y comprar y vamos a hacer muchísimo dinero. Versículo 14, noten lo que dice, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia. ¿Cuánta jactancia? Toda jactancia de este tipo que es mala. Mañana me voy a levantar temprano y voy a ir a hacer esto y voy a hacer aquello y tengo todos estos proyectos y si me programo bien y si todo si me doy bastante tiempo entre una actividad y otra, voy a poder lograr mucho. ¿Serio? Mañana tú vas a ser el único en las calles de Chula Vista, ¿verdad? No va a haber tráfico. Tú vas a ser el único que va a escoger la ruta por la que te vas a ir y nadie más sabe de esa ruta secreta. No hay cosa que me caiga más gordo que descubrir una ruta secreta y después de una semana o dos que todo el mundo sepa cuál es. ¿Poco no es cierto? Finalmente descubrimos esa ruta secreta donde vamos a llegar bien rápido. Ojalá y nadie sepa. Y pasan 1 o 2 semanas y todo el mundo la descubre también. Entonces, lo que deben decir, de nuevo dice el versículo 15, es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. Babilonia era lo que tenía, era lo que pensaba. A nosotros nadie nos va a tumbar de la posición en la que tenemos, de la posición de superioridad que tenemos, del poder que tenemos. A nosotros nadie. Cálmate. Luego noten lo que les dice en el versículo 8. Pero escuchas esto tú, libertina, que confiadamente reinas y te dices a ti misma, yo soy yo, y fuera de mí no hay nadie más. O sea, como dice la canción mexicana, yo soy quien soy, no me parezco a nadie, ¿verdad? A nadie. Nunca me quedaré viuda, ni sabré lo que es la orfandad. En un mismo día te vendrán estas 2 cosas, orfandad y viudez, y vendrán sobre ti con toda su fuerza, a pesar de tus muchos hechizos y encantamientos. Noten por favor el mensaje que le está mandando Dios por medio de Isaías a esta ciudad arrogante y soberbia. ¿Sí? Y nosotros quizás no seamos una Babilonia, pero yo soy Carlos Manuel Alvarado Armendáriz. Énfasis en el Armendáriz. Jeje, muchachito. Y somos parientes el Pedro y yo. Lejanos, pero se lo hacemos. Pero eso es lo que está diciendo Babilonia aquí. Eso es lo que está diciendo. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Sí? Yo soy yo y fuera de mí no hay nada. ¿No se acuerdan que eso es lo mismo que Dios dijo de sí mismo? Yo soy Dios y después de mí no hay otro. Es asombroso cómo hay gente que se pone en el lugar de Dios sin darse cuenta, sin saber el juicio que está acarreando para sí mismo. Y esa actitud de yo soy quien soy y así me hicieron y así crecí y de esa leche tomé de chiquito y bla, 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 eso es lo único que es, bla, 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 porque Dios en un momento, en un instante, los puede hacer caer por sus propias palabras. El pez por su boca muere. ¿Sí? ¿Sí? En Proverbios capítulo 11 y el versículo 2, noten lo que dice. Con la soberbia llega también ¿qué? La deshonra, pero la sabiduría acompaña a quienes. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Honra o sabiduría? Entonces ahí está la fórmula.
Si quieren honra, sean soberbios. Deshonra, sean soberbios. Pero si quieren sabiduría, seamos ¿qué? Humildes. Tener el mismo corazón de Cristo. What would Jesus do? En Proverbios capítulo 16 y el versículo 18, noten lo que dice. La soberbia precede ¿a qué? Y la arrogancia anticipa la caída. ¿Quieren ver a alguien que va a fracasar muy pronto? El que esté portándose con soberbia, no le falta mucho para caer. ¿Sí? Y el que se esté portando arrogantemente, lo único que está haciendo con ese comportamiento es anticipando la caída. ¿Sí? Noten el Proverbios 28-26, Proverbios 28-26, noten lo que dice. ¿Es de quiénes? ¿Es de quiénes? ¿Es de quiénes? ¿De quiénes? ¿Qué hacen los necios? Confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. Es que mi corazón me lo dijo. Es que yo siento en mi corazón. Es que esto es lo que yo siento que debo de hacer. ¿En serio se está basando en sentimientos para hacer lo que tiene que hacer, que puede afectar su vida de una manera tan grande en un momento dado? ¿Se está basando en sentimientos? ¿En serio? ¿No está basándose en la solidez, en lo firme, en la roca que es la palabra de Dios? ¿Se está basando en lo que siente? ¿Alguna vez ha dicho, es que mi corazón me dice, y lo ha hecho y se ha caído de pura trompa? Sí, porque el corazón es ¿qué? Engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer? Traicionero como él mismo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos hecho porque nuestro corazón nos dijo que lo hiciéramos? Y luego, como decía mi papá, nos sale el tiro por la culata, ¿verdad? Versículo 10 de Isaías 47 sigue diciendo, tú te atuviste a tu maldad y pensaste que nadie te veía. Tu propia sabiduría y tu ciencia te engañaron al pensar para tus adentros, yo y nadie más. Noten por favor, tú te atuviste a tu maldad, creías que eras más vivo que los vivos, creías que con tus maldades ibas a lograr mucho. Es más, llegaste a pensar que nadie te veía, que te podías esconder de todo mundo. Pensaste que nadie veía lo que estabas haciendo. El orgullo egoísta de los malvados, mis hermanos, se basa en parte en creer que nadie los ve cuando andan cometiendo sus maldades. ¿Sí? El orgullo, ¿sí? Egoísta de los malvados se basa en parte en creer que nadie los ve cuando andan cometiendo sus maldades. ¿Por qué? Porque cuando andamos en nuestras maldades, ¿qué hacemos? Nos escondemos para hacer esas maldades, ¿no es cierto? Nos escondemos para hacerlas. Buscamos la oscuridad, buscamos para llevarlas a cabo, ¿no es cierto? Hay un salmo que dice que el adúltero busca la oscuridad, busca las tinieblas para hacer sus maldades. Y eso es lo que sucede. Andamos buscando lugares en donde meternos, cosas para hacer cosas que no queremos que nadie vea. Y buscamos las tinieblas, buscamos la oscuridad cuando andamos en nuestras maldades. Nos escondemos para hacerlas, ¿sí? Y buscamos la oscuridad para llevarlas a cabo, porque creemos que nadie nos ve. Sí, en Juan capítulo 3, los versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Siempre se andan escondiendo. Siempre se andan escondiendo. Andan buscando lugares en donde nadie los conozca, en donde nadie los conozca. ¿Saben qué? Nos conocen en los lugares que menos pensamos. ¿Ok? Entonces por eso debemos andar en la luz. Vamos a ver ahorita. Es mejor andar en la luz. ¿Sí? Y andar en la luz no quiere decir que somos perfectos. Andar en la luz quiere decir que somos transparentes. ¿Sí? Entonces, buscan las tinieblas. Sí, porque sus obras eran malas. Sí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ¿saben qué pasa? Se olvidan de que existe un Dios que todo lo ve y todo lo sabe en el universo.
Se les olvida que hay un Dios omnisciente que todo lo ve y que todo lo sabe. Él conoce hasta los pecados más recónditos de nuestra mente y de nuestro corazón. Nosotros podemos tener a todo mundo engañado. ¿Ok? Nosotros podemos tener a todo mundo engañado, hacerlos pensar que somos los más santos de todos los santos. Sí, los más puros de todos los puros, los más justos de todos los justos, los más buenos de todos los buenos. Y podemos hacerlos pensar eso. Y luego hacemos alarde de ello, que es peor todavía. Porque muy dentro de nosotros sabemos que no somos así. Sabemos que tenemos cola que nos pisen. Sabemos que no somos perfectos. Entonces no debemos olvidarnos nunca de que existe un Dios que todo lo ve y todo lo sabe en el universo. Sí, noten lo que dice Job en Job 34 y el versículo 21. Dios conoce los caminos del hombre y vigila cada uno de sus pasos. Hijuela. Eso está para pensarse, ¿verdad? Dios conoce los caminos del hombre y vigila cada uno de sus pasos. Ouch. Sí, debe de darnos miedo. Debe de darnos miedo, pero no por la razón que ustedes piensan. ¿Sí? En el Salmo 139, los versículos 1 al 3 dice: Señor, tú me has examinado y que me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Ouch. ¿Qué hicimos hoy que quisiéramos que Dios no supiera? Que creíamos que Dios no sabía. ¿Qué pensamos? Es más, ¿qué estamos pensando ahorita? Que creemos que Dios no puede ver, que creemos que Dios no se da cuenta. Eso es lo que debemos pensar. Y saben que, como dijimos, esto debe traer temor a nuestro corazón cuando sabemos que estamos haciendo cosas que sabemos que son una ofensa para Dios. Porque si nos va a tratar a nosotros como trató a Babilonia, vamos a sufrir algo serio, ¿no es cierto? Sí, entonces debe traer temor a nuestro corazón cuando sabemos que estamos haciendo cosas que sabemos con toda claridad que son una ofensa para Dios, pero también debe traer seguridad a nuestro corazón si vivimos una vida transparente delante de Dios. Una vida en la que no estamos en la que no estamos tratando de engañar a nadie. Una vida en la que reconocemos nuestras debilidades. Y es más, no nomás las reconocemos delante de Dios, sino que las reconocemos los unos con los otros. Y les pedimos a nuestros hermanos que oren por nosotros cuando estamos pasando por una prueba, cuando tenemos alguna lucha contra algún pecado, contra alguna manera equivocada de pensar. Pero ¿qué hacemos cuando eso sucede? En lugar de confesárselo a alguien, en lugar de decírselo a alguien y quitarle el filo al pecado, ¿qué hacemos? Lo escondemos. Y cuando lo escondemos, mi hermano, mi hermana, cuando no le decimos a nadie, cuando nos quedamos callados, ese es el arma que el pecado necesita para usarla contra nosotros. Y nuestro corazón empieza, que ni se vayan a dar cuenta los hermanos, porque si dan cuenta los hermanos, calla boca para lengua. Te van a juzgar, te van a echar de la iglesia, van a decir que eres un esto, van a decir que eres un aquello, van a pensar, pero si lo ponemos a la vista, ¿qué se puede decir? Nada, porque somos transparentes, nos hacemos vulnerables nosotros mismos, no nos engañamos nosotros mismos haciéndonos creer a nosotros mismos que somos la divina garza, ni tratamos de engañar a los demás tratando de hacerles creer que somos la divina garza. Simplemente somos lo que somos. Lo siento, tengo cara de enojón, no hay nada que le pueda hacer. Pídanle a Dios por mí para que mi esposa, me acuerdo cuando fuimos a conocer al que ahora es esposo de mi hija, íbamos todo el camino a Murrieta y me decía, y no vayas a poner tu cara de bulldog, ¿ok? Y no vayas a poner tu cara de enojón, y no vayas a interrogarlo, y no vayas a hacer esto, y no vayas a hacer aquello otro. Así.
Pero somos honestos con nosotros mismos y con los demás y más con Dios, porque sabemos que de Él no nos podemos esconder. Porque Él nos conoce tal cual somos, con pensamientos y todo lo demás. Él ve todo el cochambre que tenemos ahí adentro por años de andar en el pecado y de no arrepentirnos. Y ha ido quitando poco a poco mucho de ello, pero todavía queda algo. Pero tenemos que sacarlo a la luz, ¿sí? Entonces, sí, de esto debe, el hecho de que Dios nos conozca y vea todo, debe traer temor a nuestros corazones cuando estamos haciendo cosas que sabemos que ofenden a Dios, pero también debe de traer seguridad a nuestro corazón si vivimos una vida transparente delante de Dios. Por eso Juan nos dice, noten, por eso Juan nos dice en Juan capítulo 3, versículo 21, noten, pero el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Vamos a la luz. Pero ando todo cochambroso. Sí. Pero necesitas ir a la luz para que te des cuenta de lo cochambroso que andas. Y si te acercas a Dios y dejas que su luz alumbre sobre ti, te vas a dar cuenta de lo que necesitas cambiar en tu vida. Pero si le andas corriendo a la luz, nunca vas a cambiar. Siempre vas a estar tropezando con el mismo pecado. En Efesios capítulo 5, los versículos 13 y 14 dice, pero cuando todas las cosas son expuestas ¿a qué? A la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta ¿cuánto? Todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo nos alumbra con su luz perfecta, ¿cómo nos vemos nosotros a un lado de esa luz? Chale, ¿verdad? Chale. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme nuevo, santifícame, purifícame. Todavía hay muchas cosas que traigo pegadas a mí. Sí, todavía hay muchas cosas que no he podido dejar a un lado. Y por último, en Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 5 al 10, noten lo que Juan escribe aquí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es y en Él no hay tiniebla alguna. Quédense ahí. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Porque es luz y no hay tiniebla alguna en Él. Si nos acercamos a Él, esa luz nos va a alumbrar y vamos a ver los cambios que necesita ver en nuestra vida. Pero a veces por vergüenza no nos acercamos ni a Dios. A veces como cristianos, espero que no seamos ninguno de nosotros, pero a veces como cristianos pensamos, no, esta sí Dios no me la va a perdonar. Esto sí ya fue el límite. Estoy seguro que esta Dios no me la deja pasar. Y no es así. Pero no vamos a darnos cuenta si no nos acercamos a la luz. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. De nuevo, quédense ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero nos andamos cubriendo de Él, nos andamos escondiendo de Él todo el tiempo, no queremos acercarnos a Él para que su luz no nos alumbre, ¿tendremos comunión con Él? Para nada. Para nada, no hay tal comunión. Porque nos andamos escondiendo, nos andamos metiendo a las tinieblas. Nos andamos escondiendo para que no se nos vea. ¿Sí? Versículo 7, noten lo que dice. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces hay que ser transparentes. No hay necesidad de andarnos mintiendo los unos a los otros, tratando de hacernos parecer los unos delante de los otros como que somos el papá de los pollitos, la divina garza. No lo somos, mis hermanos, no lo somos. Estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Estamos siendo lavados con el agua de la palabra. Estamos siendo santificados por el Señor. Pero somos una obra en proceso. Ninguno de nosotros hemos llegado, entonces hay que andar en la luz, hay que ser transparentes. ¿Sí? Versículo 8 sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos sabemos que tenemos pecado.
Nadie de nosotros puede decir que no tenemos pecado. Entonces, ¿por qué nos portamos como que yo ya la hice? Yo no sé ustedes, pero yo ya llegué al objetivo. No. Si no ha llegado al cielo, todavía no llega al objetivo. Ahora no estoy diciendo que se porte como, pero estoy diciendo que hay que ser transparentes. Sí, y luego el versículo del que hablábamos el domingo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos acercamos a la luz, nos damos cuenta de las cosas que están fallando en nuestra vida, pedimos perdón por esos pecados, Él nos limpia de esos pecados, nos acercamos a la luz a pesar de cómo es lo que traemos pegado del mundo, y Él nos lava y nos purifica y podemos tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Y hay hermanos que no pueden tener comunión los unos con los otros porque se creen mejores los unos que los otros. Se creen que ok. Es cierto, por eso a veces hay divisiones en la iglesia. Por eso hay divisiones en la iglesia a veces. Porque hay gente que no puede tener comunión con otros porque se creen, porque nos creen, porque esto. Todos somos iguales, estamos en la misma bonche. No nos hagamos guajes, diría mi mamá. Hay que confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que acercarnos a la luz para que la luz nos alumbre y veamos con claridad qué es lo que tenemos que, qué es lo que se tiene que arreglar todavía nosotros. ¿Para qué hacer de cuenta de que ya todo está perfecto? No está perfecto. Nos engañamos a nosotros mismos. Y de hecho hacemos a Dios mentiroso porque Él nos está diciendo claramente en su palabra que no está todo perfecto. Entonces aprendamos de esta caída de Babilonia que creí que íbamos a terminar hoy, pero no la terminamos. La semana que entra la terminamos, pero aprendamos de las cosas que el Señor le está diciendo a Babilonia aquí, de cómo está lidiando con ella. Y no lleguemos a pensar como ella que nunca vamos a caer de nuestro pedestal, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros cae hasta el suelo y sufrimos las consecuencias. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo por medio de ella. Danos la sabiduría para humillarnos delante de ti, para vivir en tu luz, para que con esa luz nos alumbres y nos dejes ver claramente las cosas que aún existen en nuestra vida, que podría hacernos caer en el mismo error que cayó Babilonia, Señor. Ayúdanos a ser humildes y obtener la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Ayúdanos a nunca pensar que somos más que los demás, sino a saber, a darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en la misma situación, y que algunos pudieran tener alguna costumbre diferente a la nuestra, pero de todas maneras tienen sus costumbres y nosotros tenemos las nuestras, y a veces, Señor, hay diferencias en cómo vemos las cosas. Ayúdanos, Señor, no a verlas como las vemos nosotros o como nuestro corazón nos dice que debemos de verlas. Ayúdanos a verlas como tú las ves, a preguntarnos qué haría Jesús en esta situación, a humillarnos, ser humildes. Si tú, Señor Jesucristo, pudiste humillarte al grado de que fuiste desnudado y fuiste colgado en una cruz para pagar por los pecados del mundo, ¿cómo es posible que nosotros no podamos humillarnos también, ser humildes los unos delante de los otros y reconocer que aún necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para seguir siendo transformados? Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdanos, protégenos, guíanos, y que podamos ser un pueblo unido a pesar de las diferencias que pudiéramos tener. Que nos demos cuenta que en ti todos somos un solo cuerpo, cada uno como miembro de la iglesia teniendo una función diferente quizás, pero todos sirviendo a un solo cuerpo. Nos encomendamos a ti, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.